La Guerra Fría fue una guerra ideológica. La gente decía que no sabía qué sistema era mejor, qué sistema prevalecería. Durante mucho tiempo no estaba tan clara la cuestión de quién era más fuerte, también en lo económico. Y el famoso impacto del Sputnik provocó espanto en Occidente. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Somos nosotros los que le mostramos a Occidente, a los estadounidenses, cómo se logra el progreso tecnológico. En ese momento existía una doctrina militar llamada aniquilación mutua. Si hubiesen atacado, estábamos preparados. En los primeros 15 minutos de una guerra, Alemania habría ardido como una vela. Teníamos miedo, porque podía estallar en cualquier momento. Con que a alguno se le cruzaran los cables, nos pillaba de lleno. Al principio era el final, la hora cero. Nadie sabe aún qué resurgiría de las ruinas. Son las 4 potencias vencedoras las que delimitan a Alemania después de la guerra. En la conferencia de Potsdam la dividen en 4 zonas de ocupación, que pronto se convertirán en una Alemania occidental y en una Alemania oriental más pequeña. 2 estados cuya frontera común se convierte en frontera entre 2 sistemas. Una cortina de hierro que divide el mundo, partiendo en 2 a Alemania. Comienza una batalla entre ideologías, una guerra fría por la supremacía en el mundo. Se prolongará durante más de 40 años y con bastante frecuencia, especialmente en Alemania, alimenta el temor a una nueva guerra. Iserlohn, Renania del Norte, Westfalia, Alemania Occidental. La guerra terminó aquí el 16 de abril de 1945. ¿Quién liberó a quién se convierte en una de las cuestiones cruciales de la Guerra Fría? En Iserlohn son los estadounidenses. La interpretación que la mayoría acepta es: ¿quién nos liberó? Fueron los estadounidenses. Y bajo los rusos sufrimos. Así se resumía. Es decir, la contribución de la Unión Soviética a la liberación del fascismo prácticamente se diluyó en la nada. Halle del Saale, Alemania Oriental. Aquí también fueron las tropas estadounidenses las que tomaron la ciudad a fines de abril de 1945. Para Peter Bulay, que entonces tenía 9 años, los libertadores son soldados enemigos, y sin embargo muy diferentes de lo que él esperaba. Entraron alegres y felices, como si no sucediera nada. Los encontramos, los miramos, rechazamos valientemente el chocolate y los dulces que querían darnos, lo que fue una estupidez. Pero así es como fuimos criados en ese entonces. Pero lamentablemente fueron reemplazados pronto por los rusos. Vienen los rusos, los estadounidenses se van. Ahora se acabaron el chocolate y los dulces. Halle es entregada a las tropas soviéticas, a los amigos, como se les llamaría más tarde, mayormente de forma irónica. Sí, sentíamos miedo de los soldados rusos. Nuestra madre, que iba al centro de educación de adultos por las noches para aprender ruso por nosotros, fue agredida por un soldado ruso. Gracias a Dios fue justo delante de nuestra casa. Nuestra madre gritó, corrí hacia abajo. En ese momento solo tenía 9 años y vi que el ruso la soltaba y se escabullía. ¿Cómo puede surgir así una amistad? Los rusos y los alemanes, una relación que desde el principio fue difícil. La división de Alemania se instala pronto en la mente de la gente. La división geográfica está en curso. Pronto este y oeste ya no serán solo puntos cardinales, sino 2 mundos. A fines de julio de 1945 finalmente se divide el país. Las 3 grandes potencias vencedoras se encuentran en Potsdam. Sus ideas difieren ampliamente. En la reunión de Potsdam, Stalin dijo desde el principio: Alemania no debe ser dividida. Pero Truman se negó categóricamente.
y su asistente tenía 3 o 4 modelos para la partición de Alemania en su cartera. Los vencedores desconfían unos de otros. El mínimo común denominador de los aliados fue la lucha contra la Alemania nazi. Ahora cada uno quiere tener su Alemania, su esfera de influencia. Alemania se divide en 4 zonas. French, British, American and Russian. En Potsdam nace la Guerra Fría. Primero es una guerra de demandas. La Unión Soviética tiene 26 millones de muertos que llorar y económicamente está acabada. Stalin exige 10.000 millones de dólares y acceso al área de Ruhr. Stalin necesita carbón y Stalin ofrece una prenda. Moskva. Prisioneros de guerra alemanes. Como señal de triunfo antes del final de la guerra, Stalin hizo que miles de ellos desfilaran en Moscú. Los expone al público mundial. Así es como se ven los perdedores. Hubo un silencio. La gente se quedó allí y miraba. No hubo gritos ni arrebatos de ira, sino un silencio absoluto. ¿Cómo decirlo? El alcance de la tragedia de ambos lados fue muy fuerte. Diría que enseguida sentimos compasión por esos alemanes. Tenían hambre, estaban andrajosos. En 1945 había más de 3 millones de alemanes en los campos soviéticos. Muchos de ellos volverán a ver otra vez sus hogares recién años más tarde, si es que vuelven a hacerlo. Lejos de casa, la reeducación también incluye la lucha por las cabezas de los alemanes. En las denominadas escuelas antifascistas deben desaprender la ideología incorrecta y aprender la correcta. Un coronel del Ejército Rojo trató de liberarnos de esa ideología nazi, de forma que cuando regresáramos a Alemania, fuéramos marxistas formados que vuelven del cautiverio como amigos de la Unión Soviética. Hay que hacer espacio para una nueva ideología. La antigua se ha extinguido en todo sentido. Comienza la competencia entre las potencias vencedoras. Uno ganará. La Unión Soviética trae consigo un fantasma del pasado. El fantasma del comunismo que acecha a Europa desde la Revolución de Octubre. De repente, amenaza con campar en plena Alemania. Hay que comprender que el miedo a que el socialismo siga siendo una ideología seductora. Más tarde, en los años 50, se la llamó teoría de dominó. Era muy grande. Y ese miedo no era del todo injustificado. El socialismo fue una idea fascinante durante mucho tiempo. Hoy es completamente diferente. Pero en ese entonces a menudo se asociaba con la idea de libertad, liberación y autodeterminación. ¿No fue la victoria sobre la Alemania nazi en vista de la contribución soviética una victoria para el socialismo? Antes de la guerra había muchas personas en Estados Unidos, Francia e Inglaterra que habían reconocido la superioridad del sistema soviético. Hubo gente que vino de Estados Unidos para ayudar a construir este sistema. La Segunda Guerra Mundial de alguna manera benefició a los soviéticos, ya que Roosevelt y Churchill reconocieron que fue en gran parte la Unión Soviética la que detuvo a Hitler y le rompió la columna vertebral. Como resultado, el prestigio de la Unión Soviética aumentó aún más. Creo que el comienzo de la Guerra Fría fue la presentación de Churchill en Missouri. Esa famosa presentación, cuando habló de la cortina de hierro. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Detrás de esa línea
se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Todas esas famosas ciudades y sus pobladores se encuentran en la esfera soviética. La respuesta de los estadounidenses a la influencia soviética fue meter la mano en la billetera. En 1947 aprueban el denominado Plan Marshall. Oficialmente se llama European Recovery Program, Programa Europeo de Recuperación, y pretende inmunizar a Europa contra la propagación de la idea comunista. Containment, contención, es como el presidente Harry S. Truman llama a esta inversión. Creo que la política de Estados Unidos debe ser apoyar a los pueblos libres que se resisten a los intentos de subyugación por parte de minorías armadas o presiones externas. Estados Unidos pone a disposición $12.400 millones para ayudar a reconstruir Europa Occidental. Alemania Occidental, la perdedora de la guerra, también se beneficia de esta medida de apoyo. Westdeutschland, durch den Marshallplan begünstigt, blüht auf. Schon die ersten Industriemessen in Hannover geben davon Kunde. Para la zona oriental, Stalin rechaza la ayuda estadounidense y en lugar de trabajadores de la construcción envía alrededor de 70.000 oficiales por todo el país como equipos de desmantelamiento. Se toma todo, recursos minerales, maquinaria, fábricas enteras, parte de la cosecha, un lastre para el crecimiento que fomenta la escasez. En Occidente la ocupación se siente diferente. Aquí se prospera desde la reforma monetaria y los ocupantes se convierten en socios. Muchos ciudadanos estadounidenses envían paquetes CARE a los necesitados. En las 3 zonas de ocupación occidentales llegarían 10 millones de cajas con alimentos en los años siguientes. Los estadounidenses también introducen un plan de alimentación escolar gratuito y entre la población de las zonas occidentales de ocupación rápidamente se siente una nueva forma de vida. Con la reforma monetaria de 1948 se produce alineación de las 3 zonas occidentales que formarán la denominada trizona. Con este paso es significativamente más grande y más fuerte que el este ocupado por los soviéticos. La 4ª zona, la zona de ocupación soviética, ahora está aislada. Es territorio enemigo, controlado por los rusos. Aquí gobiernan los emigrantes comunistas que han regresado del exilio en Moscú. En primer lugar, Walter Ulbricht, quien sería más tarde el maestro de obras del muro. En 1948 sueña con integrar las zonas occidentales en una república democrática alemana. Berlín sería la capital. Berlín se convierte en el símbolo por excelencia de la Guerra Fría. Berlín Occidental se convierte en una isla. Ya en 1948, la Unión Soviética aisló la parte occidental de la ciudad del transporte terrestre de abastecimiento. Se detuvieron trenes, barcazas y transporte por carretera. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia eran responsables de 2,5 millones de personas en Berlín. Ya no podían llevarse por tierra alimentos y combustible para sus hogares y fábricas. Durante el bloqueo de Berlín en 1948 y 49, los aliados occidentales abastecieron la ciudad completamente por aire. Se transportan alrededor de 2,1 millones de toneladas en carga, alimentos, carbón. El llamado puente aéreo y el autoabastecimiento de los alrededores aseguraron la supervivencia de los habitantes de Berlín Occidental. En 1949 se fundan los 2 estados alemanes, primero la República Federal, poco después la RDA. Con esto se sella la división alemana. Resta tener esperanza. Los berlineses esperamos que algún día la puerta de Brandenburgo sea un símbolo de una Alemania unida. Durante décadas, Oriente y Occidente competirán por la supremacía, especialmente la supremacía militar. Los estadounidenses se sienten seguros, tienen la bomba atómica. Desde Hiroshima y Nagasaki se conoce el terrible poder de esta arma.
Hasta el final de la Guerra Fría, los estadounidenses realizarán más de 1000 pruebas nucleares. 3, 2, 1. En 1949, la Unión Soviética realizó sus propias pruebas con sus propias armas nucleares. Comienza la carrera armamentística nuclear. Hasta 1990, la Unión Soviética también llevará a cabo más de 700 pruebas nucleares. Hasta el final de la Guerra Fría, hay una prueba nuclear cada semana y media, lo que despierta viejos temores. Estábamos mucho más cerca de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era niño, el centro de la ciudad de Stuttgart estaba en ruinas. De donde vienen todos mis parientes, quedaba en pie la iglesia mayor de Ulm. Todo a su alrededor estaba destruido. Y por supuesto teníamos miedo de que algo así volviera a suceder. Este miedo y las potencias vencedoras permanecerán. En todo el país se construyen cuarteles. En el este del ejército soviético, en el oeste de los estadounidenses, los ingleses y los franceses. En Ramstein se construye el aeropuerto militar más grande fuera de los Estados Unidos. En la pequeña ciudad de Landstuhl, un hospital ultramoderno del ejército estadounidense, también el más grande fuera de los Estados Unidos. A las áreas de entrenamiento militar le siguen urbanizaciones, escuelas y sus propias estaciones de radio. La protección aliada no es barata. En su primer año, la joven República Federal le transfiere la mitad de los ingresos del Estado a los ejércitos ocupantes. La vida es buena para los soldados extranjeros en Occidente. Gracias a los soldados de ocupación, un soplo del amplio mundo flota a través de la joven República Federal desde las pantallas de cine y las revistas. AFN World News in the Hour, compiled from the wires of AP and UPI. Desde las radios se puede escuchar el sonido de una nueva era, en Occidente. En el este todavía se encuentran en las ciudades escombros y ruina. Los soviéticos no invierten, solo se llevan. La frustración aumenta, muchos solo quieren huir. En 1950 casi 200.000 personas abandonaron el este. Hasta que se construya el muro fueron más de 2,5 millones. Una respuesta a esto es la creación de la seguridad del Estado, la Stasi, en 1950. A partir de entonces, muchos temen a su propio Estado. Todo es monitoreado. Siempre cubríamos nuestro teléfono porque pensamos que el micrófono oculto estaba en el teléfono. Recién, mucho más tarde, descubrimos que el micrófono estaba en el techo. Después pudimos leer todas las conversaciones que tuvimos en nuestra sala de estar en los archivos de la Stasi y pudimos enviar a algunos amigos una hojita con el reporte de lo que había pasado en una velada y las transcripciones de todo lo que habían dicho. A posteriori fue muy divertido. En ese entonces no. En ese momento hubo otra oportunidad de acabar con la división de Alemania y la Guerra Fría. La última propuesta de Stalin de no dividir a Alemania llegó en marzo de 1952. Allí propuso también elecciones en toda Alemania y la creación de un gobierno de una Alemania unida. Alemania no debería pertenecer a ninguna alianza militar. Pero Adenauer dijo: antes de que negociemos con la Unión Soviética, la República Federal debe hacerse miembro de la OTAN. Y entonces eso fue todo. La reunificación quedó aún más lejos y la Guerra Fría tomó impulso. La RDA necesita urgentemente éxitos económicos. Exige que los trabajadores eleven los estándares e inventa la leyenda propagandística del activista Adolf Hennecke, el minero que supuestamente superó voluntariamente sus estándares en un 300%. El gobierno evidentemente no conoce bien a sus ciudadanos en sus empresas y cooperativas. Pronto sabrán cómo funcionan realmente los trabajadores. El 17 de junio de 1953, la RIAS, la radio del sector estadounidense, informó a los oyentes de ambas partes de la ciudad de la primera gran crisis en la República Democrática Alemana.
Von der westlichen Seite können wir hineinschauen in den sowjetischen Sektor. Dort ist eben ein Demonstrationszug in Richtung Brandenburger Tor gekommen. Por supuesto que en casa siempre seguíamos los eventos por Rías. Ese fue un día muy emocionante y todavía recuerdo que mi padre tomó a mi madre del brazo y bailó con ella por el apartamento mientras gritaba: a partir de ahora, todo irá mejor. Pero no mejoró. Hay disparos. Nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. El 17 de junio se cobró un total de 55 vidas. La República Federal declara fiesta nacional el 17 de junio, una afrenta al régimen de la RDA y la potencia vencedora en Moscú. Debe decirse expresamente a los comunistas que el obstáculo para la paz en el mundo es la Rusia soviética y el comunismo. Los gestos amenazantes entre las dos potencias vencedoras alimentan las preocupaciones sobre el estallido de una guerra. También lo pensé en la guerra de Corea. Esa también fue la experiencia de mi familia. Teníamos un pequeño negocio. Entonces acumularon productos porque dijeron: ahora está muy peligroso, puede haber otra guerra. Tenemos que asegurarnos de estar preparados. Así como en Alemania, las superpotencias también se enfrentan en Corea, a 8.000 kilómetros de distancia. El país se divide en norte y sur. El norte, fuerte económica y militarmente, cuenta con el apoyo de la Unión Soviética, y Stalin había acordado invadir el sur. Parece que sería un breve ataque militar, pero Estados Unidos sigue la doctrina de Truman y apoya al sur, la no comunista. Los estadounidenses envían un total de 1,7 millones de soldados a la península de Corea. China y la Unión Soviética apoyan al norte, las tropas de la ONU bajo el mando de Estados Unidos al sur de Corea. La guerra termina en el verano de 1953 en un punto muerto. Al final de la guerra, ambos bandos se encuentran frente a frente en la misma línea fronteriza en la que comenzó la guerra. El canciller Adenauer no puede darle la espalda a Moscú. 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 10.000 alemanes siguen en cautiverio soviético. El objetivo de Adenauer, que regresen a casa. El precio por ello, el reconocimiento de la Unión Soviética, los odiados comunistas. El reconocimiento de la Unión Soviética, el reconocimiento diplomático por parte de Adenauer, fue un primer paso hacia la normalización. Combatido también ferozmente por partes del gobierno de entonces, que también viajó a Moscú. Adenauer se impuso porque en los campos soviéticos la existencia de muchas personas era terrible. Y el efecto fue la liberación de los prisioneros de guerra alemanes. El regreso de los 10.000 es un momento conmovedor. Para muchos la guerra acaba recién entonces. Al mismo tiempo parece posible una nueva escalada, por lo que se crea un nuevo ejército alemán. En 1955 prestan juramento los primeros reclutas de las Fuerzas Armadas alemanas. 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, volver a formar soldados alemanes se ve con gran escepticismo por los países vecinos. The new German army is born after years of bitter argument, but a German army is not easily accepted by people with long memories. To others, the vacuum created by an unarmed Germany is even more frightening. Like it or not, the Wehrmacht is with us again. Las Fuerzas Armadas alemanas forman parte desde el primer día de la OTAN, la Alianza de Defensa del Atlántico Norte. Pronto se enfrentarán dos bloques militares. Porque la RDA también convierte entonces su policía popular acuartelada en un ejército. El Ejército Popular Nacional. En 1956 se unió al Pacto de Varsovia.
Bajo las condiciones de los evidentes preparativos para la guerra por parte de la agresiva OTAN, los pueblos amantes de la paz deben prestar la atención necesaria para garantizar su seguridad. Un paso da como resultado el siguiente: las acciones del otro sirven para justificar las propias. Los estados alemanes se convierten en una potencial zona de batalla para las grandes potencias. En el llamado Fulda Gap, un lugar idílico de Hesse en la frontera con Turingia, tuvo lugar probablemente un ataque al Pacto de Varsovia. Ante los ojos de la población se convierte en una zona de despliegue. En un momento de tanta tensión puede suceder que 80 kilos voladores de metal provoquen un impacto. Con el Sputnik soviético, la Guerra Fría conquistó el espacio en 1957. El famoso impacto del Sputnik provocó espanto en Occidente, porque entonces se pensó que ahora ellos, que siempre fueron un poco subdesarrollados, también históricamente, Rusia de por sí, ahora nos han superado. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Y entonces la gran alegría de que los soviéticos estén por delante. Somos nosotros los que le mostramos a Occidente, a los estadounidenses, cómo se logra el progreso tecnológico. El satélite soviético orbita la Tierra cada 95 minutos a una altitud de 800 kilómetros y a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Entonces de repente se constató que los soviéticos también tenían lanzadores, que en el peor de los casos también tendrían armas nucleares, que también podrían realizar lanzamientos intercontinentales. La carrera por el espacio corre inicialmente como en el caso del conejo y el erizo. El primer ser vivo en el espacio, el primer hombre, la primera mujer, el primer aterrizaje no tripulado en la Luna. Los rusos siempre se adelantan. Al pueblo de la Unión Soviética y sus estados hermanos, su éxito es vendido ampliamente como una victoria en las luchas de clases. La propaganda siempre se basó en la comparación. Tienen eso y nosotros tenemos esto. Yo puedo hacer esto, ¿y qué pueden hacer ustedes? La misión no es presentar algo de forma objetiva. Como dijo alguna vez un cantante de folk estadounidense muy astuto, para un niño de 5 años que no quiere dormir, una canción de cuna también es propaganda. El pueblo reacciona con burla. Sin mantequilla, sin crema, pero en la Luna una bandera. Nixon y Khrushchev. Estas son las escenas históricas y casi sin precedentes de la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú. Los rusos pueden estar por delante en el espacio, pero en un hogar estadounidense promedio las cosas son diferentes. Así lo muestra la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú de 1959. Por supuesto, esta exposición solo mostró cómo viven los estadounidenses. Y Nikita Sergeyevich Khrushchev, que realmente no era una persona tonta, cuando vio esta cocina con lavavajillas, refrigerador, etc., para una familia estadounidense común estas eran cosas completamente normales. Lo vio como una propaganda absoluta. Eso no podía ser verdad, porque todo parecía mucho más rico que la vida soviética. Por supuesto que se percibió como propaganda. Legendaria fue la discusión entre Nixon y Khrushchev frente a cámara. La Guerra Fría discutida después de considerar una cocina estadounidense. Puede que no sepa todo, pero diría que no sabe absolutamente nada sobre el comunismo, excepto que le tiene miedo. No debe temer a las ideas. Lo mismo le decimos a usted. No debe temer a las ideas. Nosotros no tememos a nada. Esos días se acabaron. La Guerra Fría fue esencialmente una guerra ideológica.
Y olvidamos muy fácilmente que en la década de 1950 y 1960, la gente decía que no sabía qué sistema era mejor y cuál prevalecería finalmente. En 1959, el canciller Adenauer pidió equipar a las Fuerzas Armadas con armas nucleares para estar a la altura de las grandes potencias. Participación nuclear se denomina el concepto. Eso me asustó. Ya sabíamos lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Y entonces habíamos recorrido varias áreas de entrenamiento militar en la zona de Hamburgo y creíamos que podríamos ver desde el automóvil si allí había armas nucleares almacenadas. Y entonces, el 6 de diciembre, hubo una noticia en el Hamburger Morgenpost: misiles Jones probados en Barger Jun. Y entonces dije, iré a protestar aunque vaya solo. Los Tempel organizan manifestaciones contra el rearme. En abril de 1960, a pesar de todos los obstáculos, tiene lugar la primera marcha de Pascua de la República Federal. Con esto, los organizadores se adelantan a su tiempo. La propaganda de los años de la posguerra había calado. No solo se rieron de nosotros, no, eso habría sido inofensivo. Fuimos realmente insultados. Y por supuesto nos pusieron del lado de los comunistas. Váyanse con ellos. El movimiento pacifista de esos años todavía se ve ensombrecido por el consumo. Lo que importaba entonces era el milagro económico. Berlín Occidental, esta isla en el este, se convierte en un problema para el este. En los años 50, aquí todavía es sencillo cruzar a Occidente. Para los ciudadanos de la RDA, Berlín Occidental era la forma de cruzar a Occidente. Se utilizaba ampliamente. Cuando íbamos a la escuela el 1 de septiembre, la mitad de la clase estaba vacía, porque la mayoría de ellos siempre se escapaba durante las vacaciones largas. West-Berlin ist eine Zuflucht für viele geworden, die im Osten verzweifelt sind. Am Osten. Noch immer kommen unzählige herüber. Berlin fängt sie auf, ehe sie mit Flugzeugen nach Westdeutschland gebracht werden. 5:15 Uhr, Potsdamer Platz. Das Bild, das sich uns hier bietet, tja, die Volksarmee ist damit beschäftigt, den Platz hermetisch abzuriegeln. El 13 de agosto de 1961, la RDA cerró esta puerta al oeste. Incluso un domingo 13 puede traer mala suerte. La construcción del muro es un momento fatal en la historia de la posguerra alemana. Y una tremenda escalada de la Guerra Fría. Se separan familias, se reescriben biografías. Para nosotros, esto fue un shock absoluto. Mi madre había nacido en Sajonia. Aún tenía familia allí. Tenía una hermana casada en Berlín Oriental. Y de repente, estaba en otro mundo. Ya no estaba. Los alemanes de Oriente y Occidente están consternados. ¿Qué vendrá ahora? Recuerdo exactamente ese día, en el 61, y me pareció espeluznante. Y fui a mis padres y les dije, estaba completamente pálida, y dije, ahora vendrá la guerra. Los niños que habían nacido durante la guerra crecieron con este horror a la guerra. La tenían muy presente. Y entonces los tanques estadounidenses se acercaron al cruce del Checkpoint Charlie en Friedrichstraße, en Berlín. Y del otro lado se acercaron los tanques soviéticos y se detuvieron uno frente al otro a unos pocos metros y todos contuvimos la respiración, esperando que no fuera a más. En ese momento existía una doctrina militar que decía aniquilación mutua, abreviado en inglés como MAD. Y eso fue realmente una locura.
Es decir, si me atacas, contraatacaré y entonces el fin de ambos. Y lo que había en el mundo en términos de armas nucleares era suficiente para hacer estallar nuestro planeta no una, sino varias veces. Un año después, todo parecía estar preparado para que la Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente. Esta vez en el otro extremo del mundo, los vuelos de reconocimiento estadounidenses revelan que la Unión Soviética está construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en la isla caribeña de Cuba, no lejos de la costa estadounidense. Estos misiles podrían llegar fácilmente a la capital, Washington, y a muchas otras ciudades importantes. Tal vez la crisis de misiles cubanos fue necesaria, porque por primera vez los estadounidenses sintieron una amenaza real del exterior. El presidente Kennedy reacciona enérgico. Cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra Occidente debe ser visto como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Durante la crisis de los misiles cubanos estuvimos a segundos de la guerra nuclear. Estos submarinos que llevaban misiles nucleares a bordo, uno de nuestros submarinos fue atacado por los estadounidenses. Bombas para las profundidades. Y el capitán estaba listo, según órdenes, para presionar el botón y disparar los misiles. Un agente del servicio secreto lo detuvo y dijo que aún debía recibir una señal de confirmación. ¿Qué hubiese sucedido si esas bombas hubiesen sido disparadas en las profundidades? Parece posible un estallido bélico. El miedo domina en el mundo. En todos lados se preparan para una emergencia. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. Duck and cover. Duck and cover, just as you do in your school. Realmente teníamos mucho miedo de que mañana comenzara una guerra nuclear. También había cosas simbólicas que aprendíamos de pronto que practicábamos de repente. Protegerse debajo del escritorio, debajo del pupitre de la escuela, por si de pronto estallaban las bombas afuera. Tenía miedo de esas cosas. La crisis de Cuba se resuelve porque ambas superpotencias logran dar un paso atrás sin quedar mal. Un rayo de esperanza después de todo, de que de ahora en adelante hablarán entre ellos sobre la amenaza nuclear. Después de la crisis de los misiles cubanos, se estableció lo que se llama una línea roja y una comunicación directa. Con nosotros en el centro de mando del Estado Mayor y con los estadounidenses en el Situation Room. Y si sucede algo, nos informamos mutuamente. 1963, Berlín Occidental. Un discurso hace historia. Quien lo diserta es llamado cariñosamente por todos JFK. El presidente estadounidense más joven jamás elegido se gana el corazón de los alemanes. Y el mundo entero observa esta ciudad en el corazón de la Guerra Fría, Berlín. Hace 2000 años, la frase de mayor orgullo que alguien podía pronunciar era: soy ciudadano de Roma. Hoy, la frase de mayor orgullo que un ciudadano pueda decirle al mundo libre es: soy un berlinés. Como estudiante en Berlín, estuve presente cuando John F. Kennedy estuvo allí y había una gran simpatía. Del mismo modo que ya existía una gran simpatía por la música, por el estilo de vida que llegó, especialmente en los años 60. Solo 2 días después de Kennedy, Nikita Khrushchev visita Berlín Oriental. Estamos en la Guerra Fría, así que él también quiere ser un berlinés. Mientras que el presidente de Estados Unidos se ganó la simpatía de los berlineses occidentales en un solo día, la visita de Khrushchev duró 3 días y al final fue olvidada.
Este cohete estadounidense finalmente quiere lograr una victoria en el espacio. En 1961, John F. Kennedy había declarado el primer aterrizaje de un hombre en la Luna en esa misma década como un objetivo nacional. Hasta 400.000 personas trabajan en el programa Apolo, que lleva el nombre del dios de la luz. La afrenta del Sputnik finalmente debería ser reparada. John F. Kennedy no podría presenciar el triunfo. El sitio de lanzamiento en Cabo Cañaveral lleva su nombre, Centro Espacial Kennedy. El 20 de julio de 1969, la NASA transmite en vivo desde Florida. Un evento del siglo para personas de todo el mundo. En 1969 todavía estaba en Westerland y trabajaba en una tienda de radio y televisión. Y para el alunizaje, trabajamos turno adicional por la noche, en caso de que en algún lugar fallara un televisor. Casi todo el mundo veía la televisión occidental, y por supuesto que pudimos ver el alunizaje en la televisión occidental. Acababa de terminar la universidad y vivía en un apartamento de estudiantes. Estaba recostado en mi cama y veía a Neil Armstrong bajar por esa escalera y decir, ya sabes, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Con la misión lunar perfectamente escenificada de los estadounidenses, las superpotencias nuevamente están al mismo nivel en el espacio. Nos inspira a redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a la Tierra. Un gran paso para la humanidad. Un pequeño respiro en medio de la Guerra Fría, en la que por lo demás es el miedo lo que domina en el mundo. Miedo por la vida en el planeta Tierra, que la carrera armamentista amenaza con destruir.